San Salvador, y esto bajo uno de los partidos políticos que también va a participar en la justa, en la competencia, Cambio Democrático. Así que, licenciado Patricio, buenas tardes, ¿cómo está? Feliz tarde, es un placer estar acá, todos los escuchas y las escuchas. Es un honor dirigirme a cada uno de ustedes y pues atendemos esta invitación, ¿no? Que es una oportunidad muy importante para exponer a la población ciertas cosas que son necesarias llevar a cabo tanto en el corto, mediano como largo plazo. Perfecto, perfecto. Este nuevo rol que usted quiere asumir y que será la población la que va a decidirle si le permite o no a usted ser diputado. ¿Cómo se le vino a la mente, al corazón? Quiero ser diputado, como la película de un conocido Genial, Mario humorista. Moreno. ¿Usted quiere ser diputado? Sí, básicamente sí. Pero parte más que todo por una necesidad concreta, ¿no? La población ha tirado un mensaje claro a nuestro país, empezando por la clase política existente, en que es necesaria una renovación. Y bueno, eso lo podemos ver en las diferentes encuestas, las diferentes opiniones de la ciudadanía, en que ha habido un abandono de la clase política actual que coincide con su enquistamiento en los espacios decisorios, y eso es una de las razones principales por las que necesitamos darle un cambio, una renovación. Dicho de otra forma, las personas que estamos insertas en el problema de la crisis de seguridad social a nivel previsional, que estamos cotizando como jóvenes productivos, y hay una gran masa como de 3 millones que están abandonados totalmente de este derecho, y son las personas que se encuentran en el sector mal llamado informal, de las cuales, pues, así como está la situación, no tendrán esperanza alguna de poder gozar de un beneficio o un derecho humano inherente como personas a lo que es la jubilación, ¿verdad? Su pensión. Y por el lado de los adultos mayores, pues nuestros pensionados que han sido abandonados, y abandonados en el sentido de que ningún beneficio les plantea esta reforma. Pero también hay otras cuestiones que las podemos plantear a lo largo de esta conversación, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, que así también ha influido mucho en la presencia de estamentos decisorios, y puedo citar últimamente ejemplos como el Consejo Superior Administrativo del Seguro Social, la representación de la parte laboral, donde está mi amado hermano de lucha Francisco García Trujillo, dirigente nacional de Compas. También así tenemos, por ejemplo, la presencia de su servidor en el Consejo Superior del Trabajo como mandatario. Entonces, hemos tenido otras figuras de peso como el señor Roger Gutiérrez, ¿ya? Entonces, esta actividad política que hemos realizado, que yo soy dirigente del sindicato desde el año 2014 específicamente, nos ha servido mucho para conocer lo crudo de la realidad, ¿verdad? Política, social y económica de nuestra población. Y bueno, necesitamos ahondar en cuestiones puntuales. Por ejemplo, somos un país considerado de los más violentos en Latinoamérica y a nivel mundial. Yo solo recuerdo uno de los estudios que nos hizo el PNUD allá por el año 2003, donde establecía un concepto nuevo que se conocía como epidemia social. La epidemia social es un previo a la guerra civil, científicamente hablando. ¿Por qué? Porque habla de que los parámetros que se toman para establecer un país en epidemia social es no menos de 10 asesinatos violentos diarios, y son las estadísticas que hemos tenido durante los últimos 5 años. sí. Eso es una manifestación de la violencia per se, porque la violencia va más allá. La violencia se puede establecer como violencia estructural en el sentido social, por ejemplo, el abandono del Estado en servicios básicos, y lo podemos ver alrededor de nuestro departamento, la capital, San Salvador. No hay clínicas, las escuelas están dañadas, la presencia de la autoridad es inexistente, mandan otros grupos que no son los constitucionalmente reconocidos. Hay un alto índice de corrupción, ¿verdad?
También tenemos la violencia económica. Ya otras instituciones serias también lo han dicho, que en El Salvador tenemos una violencia del 90 por 10. ¿En qué sentido? El 90% de la población está prácticamente de pobreza hacia abajo, y solamente el 10% acumula el 87% de la riqueza de este país. A ver, licenciado, usted me está hablando ahorita, me está dando una lista de los síntomas, de la calentura, de la fiebre misma, de la temperatura. Pero ¿qué está provocando esa temperatura, esa fiebre? ¿Qué es en el fondo? Según la visión suya. Sí, lo que provoca eso, es a lo que quería llegar, es un modelo económico basado en la explotación inherente de lo que nosotros conocemos como el individualismo y un culto exacerbado al consumismo. O sea, tenemos un modelo económico neoliberal que no responde a las realidades propias, que son, por ejemplo, igualdad económica, ¿ya? Inclusión social, perfeccionamiento de la democracia, no digo desarrollo, sino que perfeccionamiento, porque generalmente tendemos a pensar en la democracia como el ideal, ¿ya? O sea, así lo vemos, y nos olvidamos de que para alcanzar ese ideal hay un proceso, ¿no? El cual no lo tenemos en este país, y no lo tenemos simple y sencillamente porque se está diseñado, ¿ya? Basta ver, por ejemplo, revisar ciertos artículos de nuestra Constitución, que de hecho ya se está hablando por ciertos sectores políticos de la necesidad de una reforma constitucional, sí, exacto. Donde nos dice de que nuestro sistema político es representativo, ¿sí? Entonces, cuando inmediatamente nos manda la ley a decir que es representativo, es decir que a través de la representación es que podemos llegar a ciertos cambios. El problema es que esta representación que tenemos, ¿ya? Son figuras ya enquistadas, ya desgastadas, con un discurso arcaico, desfasado, que no responde a las necesidades de la evolución misma de nuestra sociedad. Nuestra población es eminentemente joven, ya más del 54% de los 6 millones que habitan 21.000 kilómetros cuadrados son personas que están entre los 16 y 59 años de edad. Entonces, y son personas que se ven ante una realidad donde dicen, bueno, no hay trabajo, si me preparo el mercado laboral no responde, vivo en una colonia donde peligra mi vida al salir, no tengo garantías de regresar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen tres opciones nuestros jóvenes. La primera de ellas es volverse vendedor informal, porque es el único espacio donde productivamente ellos son bienvenidos, ¿ya? Sí. No se les exige mayor nivel educativo y todas las características que esto implica. Pero de entrada sabemos de que ingresar a ese sector es también vivir bajo la ausencia de derechos, porque no los hay a nivel laboral, bajo la ausencia de la protección, bajo la ausencia de la seguridad jurídica. Entonces, y las cifras están claras, pues hay más de 3 millones de personas. La segunda opción es irse para los Estados Unidos. Y hoy la situación es más difícil. Bueno, esta mañana se le dio un golpe fuerte a las pocas esperanzas que tenía nuestra población de un gran número de salvadoreños radicados allá y amparados por el estatus temporal de protección, que o se tienen que regresar o ver cómo hacen para poder legalizarse. Pero ellos se han ido precisamente por lo que acabo de mencionar, porque el país no le dio garantías para tener seguridad jurídica, seguridad económica e inclusión social. Entonces fueron desterrados, y es la famosa diáspora salvadoreña, que es parte de la diáspora salvadoreña, que es la que se encuentra fuera de nuestro territorio. Y hoy se ven con esa ansiedad de que tienen que ver de qué forma aquí a septiembre del 2019 logran un estatus legal 100% para poder seguir alimentando a sus familias, seguir ayudando a sus descendientes y a sus ascendientes en muchos casos, entre otras cosas. Entonces, el sistema, como vemos, está diseñado para que pobres mantengan a otros pobres. Bien. Y la tercera opción, que es a lo que quiero apuntar, es que se tienen que volver delincuentes.
¿ya? Es la otra opción que ellos tienen. Esa es la realidad. Entonces, en base a eso, esa preocupación es la que la población ya empezó a percibir. ¿Ya? Ahí se viene el famoso dicho que al buen salvadoreño, que ya la gente está avivando, como decimos, ¿verdad? Pero eso tiene una razón fundamental, y es que el abandono, la realidad nuestra, nos está enseñando de que nuestra población solamente tiene esas tres opciones, básicamente. Y todo aquel que decida por una opción novedosa empieza a ser boicoteado, empieza a ser truncado, empieza a ser atacado, entre otras cosas, porque no es conveniente que nuestra población piense, no es conveniente que nuestra población decida por sí misma, no es conveniente que nuestra población tenga participación y acción directa en el desarrollo de la democracia, entre otras cosas. Entonces, esas cuestiones son las que se han boicoteado desde el establecimiento del sistema político democrático como tal en El Salvador, y es a lo que debemos de apuntar. Perfecto, licenciado. Bien, pero usted va a ordenar. Usted dice, yo vengo a proponer, esto no funciona, hay que hacer cambios, hay que empezar a ordenar. ¿Por dónde empezaría usted, asumiendo, hipotéticamente, usted es diputado ya? ¿Qué es lo primero que llegaría a hacer usted a la Asamblea Legislativa? ¿Qué propondría? ¿En qué sector de la vida nacional usted comenzaría a tener injerencia ya como diputado? Pues tomando como base su ilustración, la casa no sería solo mía, sino que todos los salvadoreños. Entonces, convocaría acompañamiento directo de los dueños de la casa para construir ese orden, ¿verdad? U ordenar, valga la redundancia, ese desorden. Bien, ¿cómo se hace? Hay acciones, yo las divido más que propuestas en acciones concretas en el corto plazo. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la revisión del decreto 787 de la reforma del sistema de pensiones, que hay que hacer inmediatamente una participación universal inclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente nos mintieron, ¿verdad? Porque ahorita estamos cotizando más versus menos ahorro, o sea, estamos ahorrando menos y estamos ganando menos, o sea, nuestro costo de vida se tiende al alza, por un lado, y por el otro también habla de una famosa reserva de pensión vitalicia, una cuenta de garantía solidaria también, ¿verdad? En la cual el Estado iba a nutrir por una parte de la cotización patronal, pero las AFP no aparecen ahí. Y durante todo este tiempo ellas van a estar lucrándose. ¿Por qué? Porque si bien es cierto se baja la comisión, pero se va a hacer real esa reducción de su comisión hasta el año 2050. ¿Hasta el 2050? Sí, hasta el 2050. No es que... No, ahorita pasaron de 2.20 de comisión a 2%, solo se han bajado 0.20% y de 2017 al 2037 van a estar con 2%. Eso implica una ganancia de más o menos unos 125 millones al año. Perdón, una recaudación de 125 millones al año. Ha bajado la recaudación y por ende ha bajado la ganancia, pero es una reducción bien mínima porque... Pero siempre hay ganancia. Pero siempre hay ganancia. Y son millonarias siempre. Y son millonarias siempre. Bien, pero en esta pasada reforma... yo me puse a pensar, y tanto tiempo, tanta discusión para venir a un decreto con esas características. Ahí estuvo usted participando, entiendo, como dirigente de un sindicato. Sí, y vocero oficial de la Unidad de los Trabajadores y Trabajadoras. Ajá. Ustedes tenían una propuesta diferente a esa. Por supuesto, claro, la población se enteró. Ajá. Nosotros proponíamos un sistema mixto que establecía, entre otras cosas, cuestiones humanitarias, claro, para rescatar la esencia del principio de derecho, ¿verdad? Que es el de la pensión. Por ejemplo, incorporábamos a no menos, o como mínimo, 35.000 del sector mal llamado informal en un primer año. Y este decreto no, es más, se olvida de ellos, no los menciona, solo les da la oportunidad de ahorro voluntario, pero ya sabemos lo que dice la ley SAB, que el mal llamado informal, si quiere cotizar, debe poner la parte de él y la parte patronal, o sea, una cotización a 100%, versus la propuesta nuestra, que iba con un incentivo de la administración pública, o sea, iba a poner
el trabajador informal una parte, pero iba a recibir un incentivo a esa cotización. Entonces eso iba a, la misma palabra dice, eso iba a incentivar que esta persona cotizara. Por otro lado, establecíamos pensiones vitalicias mínimas a $300, o sea, aumentábamos la pensión. Con la incorporación que le acabo de plantear, más el rescate de cotizaciones que la misma AFP ha reconocido, que son aquellas personas que están pagando cotización pero el patrón no se la roba, ahí están 200.000 personas metidas en ese problema, víctimas de elusión y evasión previsional, que es un delito. Entonces, nosotros incorporamos también a esas personas, más la posibilidad de salvadoreños en el exterior cotizando a un sistema de pensiones salvadoreño, de características públicas, por supuesto. Entonces, solo ahí en un primer año ampliábamos la cobertura del 24 al 31%, la unidad de los trabajadores y trabajadoras. O sea, una propuesta que venía de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. Eso en cuanto a incorporación. En cuanto a recaudación, por ende, crecía. Okay. Pues cuestiones así. Perfecto. Y está claro de que esto que voy a responder está relacionado con lo que dije antes. Las personas que están enquestadas en nuestra Asamblea Legislativa no responden en su mayoría a los intereses de la población. Debo de reconocer que la inmensa mayoría de la fracción del Frente sí estuvo pujando a la par de la unidad de los trabajadores y trabajadoras. No es que era la misma propuesta. No. Había afinidad. Había afinidad, así es. Entonces, pero teníamos otro segmento de diputados y diputadas que estaban empecinados en darle fuerza a la propuesta de la mal llamada Iniciativa Ciudadana por las Pensiones. Pero pregunto, ¿cómo puede ser una iniciativa ciudadana algo conformado por la NEP, Asafondos, FUSADES, y un comité llamado de defensa de trabajadores por la defensa de los fondos de pensiones, o sea, contra DEFOP, con una consulta nada más de 50 personas? Si bien el partido tiene ya varios años, varias décadas de venir peleando, han habido figuras muy importantes de la política salvadoreña en este partido, bajo diversos nombres, ¿verdad? Ha habido una evolución en ese sentido. Representa una de las tendencias que a mí me parece más atractivas a nivel personal, como lo es la socialdemocracia. Y la socialdemocracia es un ejemplo vivo de, digamos, como administraciones del poder que ha sido más eficaz, más eficiente a nivel mundial, y puedo citar ejemplos. Para que sea más entendible, uno de los mejores candidatos que pudo haber tenido los Estados Unidos, el señor Bernie Sanders, decía sobre la socialdemocracia el socialismo escandinavo. Sí. Y claro, hablar la palabra socialismo en Estados Unidos es satánico, ¿va? Entonces empezaron a lapidar, pero él decía de que porque le acusaban de comunista y que no sé qué y que no sé cuándo. Entonces él decía que era una ignorancia decir que es comunismo, porque el comunismo jamás ha existido en la época moderna, ¿ya? Entonces nada más es una cuestión como un ideal, ¿ya? Primero se debe llegar a un socialismo para antes un comunismo. Pero ¿qué quiero decir con lo de la socialdemocracia? Vemos los índices de desarrollo humano en estos países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Finlandia, etc. Y son administraciones socialdemócratas. La Alemania misma, ¿verdad?, ha tenido una administración socialdemócrata durante décadas. Entonces el socialismo democrático es una expresión de izquierda moderada que cree en la inversión privada, o sea, cree en la empresa privada, ¿ya?, pero que sea que la empresa privada progresista, humanizante. Entonces ataca a través de reformas estructurales, y por eso es que yo insisto mucho en la palabra de reformas estructurales, porque está inherente al pensamiento socialdemócrata, para profundizar cambios en beneficio de socializar más la igualdad, socializar más la libertad y socializar más la inclusión e incluso la misma democracia. Entonces en esa vía es que fue mi preferencia respecto al cambio democrático. ¿Y por qué no los dos grandes? Bueno, ya lo dije, Arena está descartado porque yo no soy de ese pensamiento. Además, Arena no cree, no son capaces de explicarle más allá de que la famosa palabra libertad. Ellos hablan mucho de libertad,
pero quizás a muchos de ellos hay que recomendarles el libro de Norberto Bobbio, que se llama Libertad y Liberalismo, o el de Oscar Wilde, que se llama La libertad antes del liberalismo, porque ellos entienden libertad nada más como el dejar hacer, dejar pasar del mercado. Esa es la ideología de Arena. En cambio, el FMLN, que ha venido de una transformación bien radical, o sea, a partir de los acuerdos de paz, ellos ya tienen establecido su base territorial, ya tienen establecido digamos, su programa, sus figuras y su filosofía. Y su filosofía. Entonces, ¿que hay coincidencias? Sí, las hay. ¿Por qué las hay? O sea, hay que ser realistas. Pero eso no quiere decir que estemos en total acuerdo con ellos. ¿Ya? Nada más coincidencia. Entonces, y ya queda claro que la única representación socialdemócrata en el país es cambio democrático. Entonces, por esa es la razón, vean, el por qué. Y bueno, continuando con las acciones concretas, aparte de poner el dedo en lo que es el decreto 787, quiero rescatar lo siguiente, Miguel. Sí. Primero, la Ley General de Aguas. Eso hay que destrabarlo. Y un llamado a la población: no nos dejemos engañar. Esa ley no pasa en la Asamblea Legislativa porque la derecha de este país quiere que sea una administración privada, es decir, nos quieren vender hasta la última gotita de agua que caiga en nuestras casas para los que nos llega el agua, ya no se diga los que no les llega. Entonces, el agua está científicamente establecido como un derecho inherente al desarrollo de todo ser humano y de todo ser vivo, plantas, animales, etc., bacterias incluso, entonces, que son seres vivos. ¿Cómo es posible que siga insistiéndose con esa maldita maña, perdón la expresión, de querer privatizar un derecho humano inherente? ¿Ya? No es posible, no lo podemos permitir. Entonces tenemos que elegir gente responsable que vaya a ayudar a destrabar esta situación y que no nos vaya a pasar lo mismo como con las AFP. Nos mintieron al decir que la administración privada de las pensiones era más eficiente, era más eficaz, iba a generar mejores pensiones, iba a mejor ahorro, y es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. Entonces, si dejamos que privaticen el agua, ya nos fregamos todos. Entonces, esa es la segunda acción concreta a la que vamos a ir a poner el dedo sobre la llaga. La tercera acción concreta, y estoy hablando de acciones concretas una vez después del 4 de marzo, de ganar el curul en el 4 de marzo. Entonces, estoy hablando de acciones concretas en el más inmediato plazo, ¿ok? O sea, en el cortísimo plazo, no más de un año. Hay que ir a destrabar esas cosas. La tercera es ya darle revisión definitiva, sin complicaciones político-ideológicas, al artículo 133, literal A del Código Penal, donde se ha satanizado la necesidad como último recurso. Ojo, estoy hablando último recurso, no como una apología deportiva del famoso tratamiento terapéutico del aborto, cuando la vida de la mujer está en peligro. Pero estamos hablando como último recurso. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay que reparar con justicia social los daños que se han hecho a muchas mujeres en este país. El último caso es de la señorita Teodora, creo que es el nombre de ella, ¿ya? Que ella no fue por voluntad propia que haya abortado, sino que fue una complicación natural, ¿ya? Y ahí está presa, condenada. Igual el caso de las 17 mujeres trabajadoras de las maquilas. Esas reparaciones que son necesarias en base a la justicia, las debemos de destrabar en la Asamblea Legislativa, ¿ya? La mujer necesita estar libre de violencia también en este país, y hay que establecer de una vez y por todas mecanismos para reivindicarles como tal, hacer visible su participación en la economía. Y una de las otras acciones concretas, que sería la cuarta acción concreta en el más inmediato plazo, es la aprobación inmediata del convenio 102 de la OIT, que habla de la norma mínima de seguridad social. Aquí, ojo con esto, la norma mínima de seguridad social protege en especial a las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las mujeres que tienen trabajo fijo y quedan embarazadas? En la empresa privada, sobre todo, pasa esto, que ellas son susceptibles de despido, ¿ya? El patrono tiene la maña de esperar a que ella
para sus criaturas, ¿ya? Y luego las echa, ¿ya? Para no reivindicarle derecho de los 4 meses que tiene la licencia por maternidad, y por supuesto la toman como un objeto que ya no sirve, ¿no? Porque ya va a tener un atraso, ya tiene algo que le va a distraer, etc. El convenio 102 les protege en eso. Pero a la par del convenio 102, que debemos de ratificarlo inmediatamente, debemos de hacer reformas paralelas a esa ratificación sobre nuestro código de trabajo. ¿En qué sentido? Que al patrón irresponsable hay que recrudecerle los castigos, ¿ya? No es posible que en este país, porque las personas quieran reivindicar sus derechos, multas de irrisibles en colones, ¿no? Sí. Esas son pagables y siguen violentando, etc. Y también una quinta acción concreta en el corto plazo es para mis hermanos sindicalistas, decirles de que de la Asamblea Legislativa vamos a pelear porque sean tomados en cuenta en los organismos que prontamente están por crearse, como por ejemplo el comité, ese famoso comité actuarial, y por eso insisto en poner el dedo sobre el decreto 787. Ahí hay un comité actuarial donde los representantes de los trabajadores y trabajadoras, que científicamente está establecido que son nada más los sindicatos, ellos son los únicos representantes, porque velan por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no aparecen en ese comité actuarial. ¿Y cuál es el problema? Que a más tardar en diciembre de 2021 El Salvador debe de aprobar paramétricas, y si no están los legítimos representantes de trabajadores y trabajadoras en ese comité actuarial, mínimo las personas van a estar trabajando hasta los 70, 75 años en este país para gozar de una pensión de 2-3 meses, porque se pueden morir sin gozar nada. Entonces hay que evitar eso. Otro, hay que poner a nuestros hermanos sindicalistas, o sea, los legítimos representantes de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en los comités que están establecidos en el famoso FOMilenio, los comités sectoriales. También en otras instituciones importantes como lo es INSAFOR y los procesos de certificación de habilidades. ¿En qué sentido? En que los sindicatos de trabajadores y trabajadoras deben de estar preparados para las nuevas iniciativas que vienen por parte de la empresa privada a fin de evitar desplazamientos laborales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, reducir jornadas, ¿verdad? Eliminar libertades sindicales. Entonces, todas esas cuestiones hay que garantizar de una u otra forma de la Asamblea Legislativa para que haya justicia en pleno sentido. Perfecto, licenciado, gracias por, pues usted nos ha hecho parte de 5 de sus iniciativas, diríamos, y gracias porque aquí las estamos anotando, ¿sabe? Y el de llegar usted a ese escaño, pues vamos a... más que todo la educación bien, y establecer, si es que se van a hacer reformas, revisar por supuesto esos proyectos y establecer claramente, de manera específica, a quiénes se van a destinar ese tipo de multas, porque no pueden ser todos, ¿verdad? Y los procesos, ¿verdad? Para clarificar, los procesos son importantes en la ley, cómo se deben de ejecutar, a fin de que todos y todas podamos tener una mejor ley vial, una mejor educación vial. Bien, respecto a lo de FOMilenio 2, lo mencionaba porque recordemos que son desembolsos directos para llevar desarrollo al país. El problema es que mientras no haya, digamos, una contraloría de parte de los legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras, están los manoseos. Y a eso queremos apuntar, y por eso también ponía la figura de los famosos comités actuariales que se van a establecer en el sistema de pensiones. Pero también hay otras instancias como el Seguro Social, Consejo Superior del Trabajo, INSAFOR, Fondo Social para la Vivienda, etc. O sea, el tripartismo va en esa vía, de que sea una participación democrática inclusiva, pero también que tengan una contraloría más sana y justa. Bueno, respecto a la socialdemocracia, sí, él tiene razón, fue un pleito allá por 1912 a 1914 entre bolcheviques, que del ruso al español significa los más, o la mayor parte, la mayoría, y mencheviques, que traducido del ruso al español es los de minoría. ¿Por qué somos blandos? Aparentemente somos blandos porque no tenemos el ideario de revolucionario, ¿verdad? Pero es que la revolución no solamente es de calle, también es intelectual, ¿ya? Y tiene que unirse a esa situación. Pero también hay otra cuestión importante que se debe entender.
El pensamiento marxista-leninista va por dos cuestiones importantes. Primero, el marxismo no fue escrito para las masas, ¿ya? El marxismo fue escrito para los intelectuales. Esa es la realidad. Del marxismo para las masas solo sacamos los... Perdone que le interrumpa, licenciado. Adelante, buenas tardes. Adelante. ¿Aló? Adelante. Aló, buenas tardes. Le atiende, licenciado. Sí, yo quisiera que si ustedes tienen a la mano el número de teléfono de un dentista que ustedes tengan ahí. Hágame un favor, llámeme luego de las 3 de la tarde. Bueno. Con gusto vamos a atender esa llamada. Bueno, decía al respecto que el marxismo es una cuestión filosófica e ideológica que debe de llevarse a cabo, igual que la democracia, a través de acciones por construcción social. Y eso es en el tiempo, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Y en este sentido, incluso el éxito de la revolución cubana no se debió a un golpe de tajo de la noche a la mañana, no. Se dio, en efecto, por la toma de armas y la toma del poder de un solo, pero ha habido un proceso de educación y formación de la población en materia política. Ese es el éxito, ¿ya? Porque nadie se ha preguntado, o los pocos que lo hacemos, por qué, estando tan cerca del imperio, no es atacado Cuba. Hay respuestas, hay 3 informes de la CIA donde se le ha puesto paro a 3 presidentes en específico a lo largo del tiempo. Y le han dicho, en síntesis, lo siguiente: si usted en La Habana pone una fila de 1000 ciudadanos y les dice, mire, mañana viene el presidente del fulano de tal con todas las tropas gringas a invadirnos, ¿cuántos están dispuestos a tomar las armas? Y 999 le levantan la mano y le piden el fusil. Eso es formación y educación política. Eso se llama construcción social, es en el tiempo. Entonces, no es que seamos blandos, es que apuntamos, porque en esta coyuntura salvadoreña necesitamos primero formar y educar políticamente a la ciudadanía para que así vayamos construyendo socialmente el país. Perfecto, licenciado. ¿Sabe, desde su experiencia como sindicalista en frente de la defensa de los derechos de los trabajadores, usted hablaba hace un momento las próximas iniciativas privadas o las que podrían haber en el futuro? ¿Podría usted decirnos qué se espera una iniciativa privada en el futuro? Vámonos al informe de NADE 2017. Permítame. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Bienvenido, díganos. Sí, fíjese, quiero felicitar ahí a Patricio Hernández, su elocuencia, su capacidad, se le nota en la ilustración que él tiene. Y efectivamente, pues, la socialdemocracia fue la que viene a despolarizar aquí lo que pasa en el país, ¿verdad? Que solo hay 2 grandes aparatos militares, políticos que no dejan alternativas, y medio asoma una expresión de izquierda democrática o otro tipo de izquierda que la van saboteando. Por ejemplo, el que llamó ya, habló de los bolcheviques, que fue el siglo pasado en otro continente, ¿verdad? Y la práctica sí se ha demostrado en El Salvador que los partidos se hacen de derecha. Entonces aquí la polarización y el voto duro, con es suficiente harina y FMLN para continuar manipulando al pobre pueblo del Salvador. Entonces, Patricio, adelante, compañero. Creo que varios que anduvimos igual que tú al lado izquierdo, pues vamos a buscar nuestra mirada para el cambio democrático, una alternativa. El cambio democrático es algo que no está contaminado con la corrupción. Se ha visto que siempre ha habido, que contar siempre a Héctor Silva, a Dada Gessi, a muchos elementos, muchas personas que han sido orgullo y que muy humildemente la izquierda y la derecha grandes aquí tratan de invisibilizar otras expresiones. Así que mi voto es con el cambio democrático para que salga. Viva la clase trabajadora. Bueno, decía, informe NADE 2017, ahí está claro, esa iniciativa privada. Quieren atacar reformas puntuales de ley para, dicen ellos, hacer más eficiente y más eficaz las instituciones públicas, desburocratizarlas. En efecto, yo estoy de acuerdo con eso, 100%. El problema es que en todas las propuestas que ese informe de NADE hace, no aparece ni un solo representante de los trabajadores y trabajadoras en los estamentos internos de las instituciones que toman las decisiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Privaticemos lo poco que queda público, y eso no puede ser así. Es que el libre mercado
el culto al libre mercado exacerbado es el dañino. O sea, los extremos son los dañinos. Y quiero terminar esta entrevista con dos cosas. Primero, 1.600.000 jóvenes deben de pasar de la construcción de política a la acción política directa. ¿Qué quiero decir eso? Está bien los memes, los youtubers, las críticas, etc. Los haters, etc. Pero vaya a la urna y vote. Pero vote por muchachos o jóvenes que tal vez no estén completamente de acuerdo con usted, pero sí coincidan en muchas cosas. Ahí empieza, es el primer paso que debemos de dar para cambiar este país. Y segundo, si hay un veneno terrible en una sociedad, es el que se le inserta en la mente a las personas, y el veneno que estoy hablando es el temor o el miedo al cambio. El salvadoreño no quiere ser millonario, no. El salvadoreño no quiere vivir de lujos, no. El salvadoreño quiere que se le garanticen sus frijoles, sus tortillas, su trabajito, su trabajito digno, su salario digno. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es lo mejor que puede pasar. ¿Por qué? Porque hasta este momento no tiene seguro ningún salvadoreño, ninguna salvadoreña en este país esas realidades, ¿ya? Entonces el salvadoreño quiere vivir lo más dignamente posible, y eso es lo que tenemos que, como diputados y diputadas, garantizarle a nuestra población. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado Patricio Pineda. Gracias por su visita y buena suerte. Que el pueblo decida si usted o no llega a un escaño en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias entonces, amigos nuestros. Damos por finalizada la entrevista y, por supuesto,